Hola, hola, ¿qué tal, queridos compañeros, alumnos, maestros, profesores, estrategos? Muy buena noche a esta sesión para entender. Les doy la bienvenida a estas sesiones para entender, en donde ya hemos estado platicando varias cosas de la historia, en este espacio que es un espacio para poder tener comunicación directa. Estamos en vivo haciendo estas sesiones justo para todos los estrategos que están buscando entender un poco mejor qué es lo que pasa en el presente, que buscan entender un poco mejor la historia. Yo les he comentado que hemos estudiado de la forma un poco obsoleta, y decir un poco es una nimiedad, ¿no? Hemos estudiado de forma obsoleta a lo largo del tiempo. Las diferentes generaciones nos hemos ido, o se han ido encargando de formar en cuestiones históricas y en cuestiones sociales de una forma muy rápida, con metodologías muy memorísticas, ¿no? Y entonces se ha hecho muy mecánico y a lo largo del tiempo, cuando uno trata de analizar ya la sociedad en la vida real, a veces se complica porque alcanzamos a estudiar algunas cuestiones que tienen que ver con el presente, algunas cuestiones sociológicas, filosóficas, pero no hacemos la conexión específica de lo que está sucediendo porque no entendemos el pasado, no entendemos la causa y todas las consecuencias que vienen precisamente de la forma en la que se ha ido administrando el mundo a nivel geopolítico, a nivel de estados nacionales, a nivel de economía. Se han ido gestando, también ya lo hemos platicado, cómo se gestan estos movimientos muy lentos, muy poco a poco se van gestando movimientos estatales, a diferencia de la vida humana. Y entonces, en las últimas décadas podemos apreciar ciertos movimientos y ciertas tendencias, ¿no? El poder entender esos movimientos clave del pasado, que todavía en el presente tienen mucha importancia, bueno, pues es fundamental para poder entender el presente y la geopolítica, ¿no? La historia que se está escribiendo el día de hoy, sobre todo ahora que estamos cambiando de orden mundial en nuestros propios ojos, ¿no? Estos cambios tan abruptos que hemos estado viendo con la política internacional, las esferas de poder, los intereses que ahora pues están ahí, ¿no? Fluctuando con respecto a los movimientos que hacen los países y los presidentes de los países. Bueno, este nuevo orden mundial tiene como consecuencia, o es consecuencia precisamente, de todo lo que se ha gestado unos años atrás. Hay que alejarse un poco del presente, que también nos sobresatura muchas veces de la información, para poder apreciar este movimiento histórico y además no nada más, no únicamente esta perspectiva global, sino entender las perspectivas individuales de cada uno de los organismos o de los actores internacionales que intervienen más o menos, o sea, de mayor medida o de menor medida en los conflictos internacionales, en la construcción de la estructura del orden mundial y entender toda esta lógica al mismo tiempo, bueno, se hace mucho más fácil, precisamente como lo hemos estado haciendo con las herramientas de escritura internacional, en donde podemos ver en primer lugar de forma cronológica y además paralela con los cuadernos internacionales, con los cuadernos nacionales, y de esta manera entendemos, ¿no? Hacemos ahora sí la conexión que muchas veces faltó en nuestras primeras etapas formativas históricas de ciencias sociales, y ahora tenemos esta oportunidad de volver a reentender el mundo con desde esta perspectiva, ¿no? Entonces, bueno, hemos estado precisamente, ¿no? Con la Segunda Guerra Mundial, que es muy importante porque es la referencia que tenemos con respecto a lo que puede pasar o lo que se ha estado desarrollando en el presente, hablando de la Segunda y de la Tercera Guerra Mundial. Y de hecho hemos estado encontrando algunos puntos importantes paralelos justo antes del conflicto. Ahorita ya en este capítulo vamos a ver, ya el conflicto ya comenzó, se declararon las guerras y ya tenemos estos primeros movimientos que los nazis han hecho en Europa para irse expandiendo cada vez más. Y bueno, esto es importante tomarlo en cuenta precisamente para compararlo con algunos hechos que están pasando en el presente, ¿no? Hay que estar muy atento y entender precisamente la historia, tenerla a la mano para poder entender las causas, como decía, ¿no? De estos órdenes mundiales que se han gestado a lo largo del tiempo. Ahorita en la actualidad, precisamente este orden mundial postmoderno está cambiando, está fluctuando constantemente, los intereses y los actores, ¿no? Intervienen de forma muy importante para poder determinar los movimientos de los países, ¿no? El hecho de que Donald Trump, republicano y más bien trumpista, dijimos que tiene su propio proyecto político, sí apegado a los republicanos, pero con un matiz muy diferente, ¿no? Una formación, incluso este personaje
de forma, a nivel formativo, pues no es un político como tal, es más bien un empresario, un agente de bienes raíces y un negociador, ¿no? Es parte de cómo ha sido pues esta personalidad. Y esta personalidad de este personaje, pues interactúa, tiene la responsabilidad de dirigir al mundo en este momento. Y bueno, ahí estamos viendo estas particularidades, ¿no? Tantas particularidades que en el momento presente intervienen y que definen el presente. Vamos a ver, vamos a revisar la parte ahí estamos, ¿no? Vamos a revisar lo que nos habíamos quedado en la parte anterior en el cuaderno nacional. Este cuaderno nacional, esta es la historia exponencial. Justo habíamos visto ya cronológicamente, habíamos llegado hasta este punto del mapa, habíamos visto ya algunos mapas del expansionismo de Hitler, la crisis de los Sudetes, etcétera, cómo se va expandiendo hacia Austria, hacia Hungría, y entonces el pacto que vimos la vez pasada, importantísimo, fundamental, el pacto Ribbentrop-Molotov, que fue el pacto que determinó, o sea, empezó ahí, se dieron permiso a estas potencias, la URSS en este momento, con Stalin a la cabeza y Hitler en Alemania, hicieron este pacto para permitirse, en caso de guerra, que Hitler ya sabía que iba a haber guerra, ¿no? En caso de este conflicto, se pudieran no atacar mutuamente, ¿no? Era un pacto de que no se iban a atacar, de paz mutua, y además debajo del agua, se habían dividido Polonia. Ya habíamos hablado al respecto del Lebensraum que buscaba Alemania, y que al mismo tiempo también buscaba la URSS. En este momento son amigos, bueno, no digamos que amigos, pero digamos que son aliados, están pues coludidos en este movimiento de expansionismo que perjudica a Polonia, que es evidentemente un país considerado pues parte de Occidente y parte de los europeos, y que está justo en medio de estos intereses de estos dos grandes. Entonces vimos que firman este tratado, que se ponen de acuerdo con que van a invadir a Polonia, y ahí es donde comienza la guerra, ¿no? Con la invasión Alemania a Polonia, envía soldados, veíamos que al principio pues hubo una guerra relámpago, que ya también habíamos dicho que pues muchos de quienes comienzan las guerras siempre pensando que van a ganar la guerra, ¿no? Uno nunca comienza una guerra pensando que va a perder. Y esto permite que los demás países no estén prevenidos, ¿no? No estén prevenidos porque pues no consideraban real una intervención real. Pensaban que Alemania o que Hitler se iba a expandir a los territorios que originalmente eran de germanos, ¿no? De cultura germana, en donde hablan alemán y que de alguna manera lo representan, ¿no? Que son parte de la identidad germana. Y bueno, esos territorios, digamos, pues está bien, decían los europeos, los franceses, los británicos, está bien que los recupere, pero la expansión hacia Polonia, pues ya salía, ¿no? Del marco, pues de la normalidad en ese momento, ¿no? Del status quo, y esto fue lo que, pues, empieza a sonar las alarmas demasiado tarde, ¿no? Demasiado tarde para Francia y para Reino Unido, que pues de inmediato lo que quería Hitler era pues ganar territorio, ¿no? Entonces empieza esta guerra, se declaran, el Reino Unido inmediatamente le declara la guerra a Alemania y Francia igualmente se declaran la guerra a nivel jurídico. Acuérdense también que incluso aunque haya guerra, aunque exista la guerra, también la guerra, hay reglamentos de guerra, ¿no? Hay formas de cómo se tiene que tratar la guerra o cómo se tiene que desarrollar los movimientos de guerra, que están igualmente incluidos ahora en los tratados internacionales, en los tratados de guerra, en los que, por ejemplo, no se permite masacrar a los soldados que capturen, no se pueden utilizar armas químicas, por ejemplo, se les tiene que dar un trato justo, un trato humanitario a los soldados que sean capturados, etcétera, ¿no? Varias cuestiones que se deberían de respetar, ¿no? Entre comillas, se deberían respetar en la guerra, a pesar de que uno llegue a la guerra, bueno, no tiene que llegar a este tipo de extremos violentos sobre todo, ¿no? Pero bueno, este es un intento de poder también regular la guerra, ¿no? Los marcos en los que se pueden mover. Y de ahí, bueno, de ahí vienen ya también otros aspectos como son
el número de armas que poseen los países, ¿no? El tipo de desarrollo tecnológico de las armas, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, es un tema punto y aparte. En este momento, entonces ya declaran la guerra, declaran todos la guerra, bueno, todos quiero decir Reino Unido y Francia, en contra de Alemania, pero dijimos que es un primer periodo que se conoce como el periodo de broma o la guerra de broma, porque todavía no se atacan como tal, únicamente pues están en desacuerdo, no rechazan la invasión a Polonia, pero pues la URSS igualmente en ese momento, vean el año, ¿no? En el 40 y, esto fue en el 39, que fue cuando comenzó todo este movimiento de la guerra, el principio de la guerra, septiembre de 1939, y de inmediato dijimos que Stalin, bueno, ahí está el mapa, ¿no? No iba a perder tiempo porque era una especie de carrera para ver quién, si Alemania o la URSS, quién se iba a quedar con más territorio de Polonia, ¿no? Hacia la mitad, como está en el mapa, ¿no? Prácticamente Alemania pues, se iba a expandir hacia el este y la URSS hacia el oeste, iban a hacerle sándwich a Polonia, y de ahí, bueno, también Stalin va a tener un plan expansionista. Esto es muy importante porque tanto Hitler como Stalin, bueno, también Japón, ¿no? Veíamos que Japón en Asia también ha tenido su plan, su proyecto expansionista desde tiempo atrás, ahorita vamos a dar una referencia, y estos personajes querían pues expandirse como tal, ¿no? Apoderarse del mundo, como en la vieja usanza se solía decir, ¿no? Apoderarse del mundo. Y entonces, este plan, este tratado de Ribbentrop-Molotov que firman entre Alemania y Stalin, se daban permiso, estaban apostando porque en la guerra iban a salir ganadores y se iban a dividir al planeta, ¿no? La influencia del planeta, de su sistema, en todo el planeta, ¿no? Como tal. Entonces, vean cómo en este caso de la Segunda Guerra Mundial pierde Hitler. Bueno, ahí ya le estoy spoileando la historia, ¿no? Por si no se la sabían, va a perder Hitler en el futuro y Stalin va a seguir vivo, digamos, va a seguir dentro de la política, dentro del gobierno, dentro del poder de la URSS, y va a seguir con este proyecto expansionista. Perdón, va a tratar de alguna manera de disuadir a Occidente, de echarle, lo decíamos muy al principio en las sesiones, cuando hablábamos al principio de cómo comenzó la guerra, hablábamos de cómo Stalin pues oculta, ¿no? En este momento su intención expansionista, era un secreto, a voces, ¿no? Evidentemente, pero acuérdense también un punto importante es que el nivel de tecnología que se manejaba en esa época no permitía conocerlo todo, ¿no? O saber muchas cosas como en la actualidad que ya se tienen detalles de forma inmediata. Imagínense, en esta época no era tan inmediato el conocimiento que uno podía tener de los frentes de guerra y mucho menos de los planes de los países, ¿no? De los planes de seguridad nacional que estaban evidentemente protegidos en el momento de guerra, ¿no? En el momento de guerra pues hay hermetismo en el gobierno porque cualquier fractura, cualquier, digamos, información que uno dé de más puede resultar en un ataque, ¿no? Directo. O pues en una pérdida de control de la información. Entonces, toda la información, o mucha de la información, es top secret, ¿no? En cualquiera de los países. Entonces, Stalin va a querer seguir expandiéndose en territorio de Europa, en la parte de Rumanía, en la parte del sur, va a querer desarrollar su influencia. Muy al principio, no recuerdo si en esta serie o en otra serie, hablábamos acerca de las internacionales, de estos movimientos de obreros que habían estudiado el marxismo y que estaban con la idea del socialismo y del comunismo, la estaban desarrollando de forma física y organizan estas internacionales en muchos países del mundo o en varios países del mundo y se juntan todos los obreros del mundo, ¿no? La idea era que todos buscaran un socialismo en todo el planeta. Entonces había organizaciones en todos lados de las internacionales, incluso partidos políticos. En México, por ejemplo, hubo muchos, no en toda América Latina, ¿no? Hubo partidos políticos socialistas que ahora ya no son populares, ya no son existentes en muchos lugares. Bueno, habría que hablar del socialismo en América Latina, ¿no? Porque está instalado en varios países, en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua, por ejemplo, y hay diferentes niveles, ¿no? Bueno, habría que hacer una clase al respecto en particular. Pero el socialismo pues está en auge, se está desarrollando, está buscando adeptos en todo el mundo
e independientemente de la Segunda Guerra Mundial, el proyecto de expansionismo, pues está latente, ¿no? Era algo que Occidente veía de lejos desde el triunfo de la Revolución Rusa. Acuérdense que ganó Lenin la Revolución Rusa en 1917 y a partir de ahí pues empieza a consolidar las repúblicas socialistas, etcétera. Y este expansionismo era proyecto de Stalin, ¿no? Entonces, lo pongo muy a consideración porque posteriormente, cuando pues decía, ¿no? Cuando ganen la guerra, los occidentales, Estados Unidos, Reino Unido, los que van a firmar la paz y van a firmar el nuevo orden mundial, van a estar muy recelosos de Stalin, ¿no? Stalin, a pesar de que pues también se va a notar así como una víctima del nazismo, igualmente atacado por el nazismo, traicionado por el nazismo, porque originalmente pues el plan es para no atacarse, ¿no? El plan de Ribbentrop-Molotov es para que no se ataquen y Hitler termina o va a terminar, como vamos a ver ahorita en un minutito, vamos a ver cómo traiciona y ataca a lugares de URSS, de Bielorrusia, por el petróleo, ¿no? Los combustibles que estaban buscando ya en plena guerra. Acuérdense que era, pues, es fundamental tener bien ubicados las fuentes de materias primas, sobre todo en una guerra. No pueden parar la producción de armas, no pueden parar la producción de municiones, y entonces ya tienen que tener aseguradas estas minas o estos también fuentes de combustibles, ¿no? Tienen que estar totalmente controlados por los países que están haciendo la guerra. Y a Hitler se le va a empezar a acabar el combustible, ¿no? Pero bueno, en esta época, finalmente, pues empieza la guerra muy confiado, aliado de Stalin, y Stalin, pues, por su lado, igualmente vamos a ir estudiando también cómo la URSS va a querer apropiarse, como decía, ¿no? De territorios y hacerlos influencia propia, influencia socialista. Acuérdense que en el socialismo eh, es laico, o sea, no hay religión. Acuérdense lo que decía Marx, que la religión es el opio del pueblo. Entonces busca quitar o eliminar esta ideología que considera pues el opio del pueblo, ¿no? O sea, negativa en cualquier caso. Y entonces, igualmente también la intelectualidad, las personas que sean críticas al sistema, muchas veces, pues ya como están funcionando totalmente en contra del sistema que ya se estableció, son considerados enemigos, ¿no? Enemigos del pueblo. Y esto también es muy importante darse cuenta cómo la comunicación que hay a partir de los estados nacionales, las comunicaciones oficiales, pueden ir modificando la perspectiva de las personas sobre un tema, ¿no? Ya habíamos hablado de la ventana de Overton, cómo poco a poco un concepto que puede resultar totalmente ajeno se convierte en natural, se naturaliza, ¿no? Y de pronto convivimos con él cuando apenas hace unos años era impensable, ¿no? Cuestiones, por ejemplo, de moral, o en este caso, cuestiones que tengan que ver con la violencia. Entonces, en un momento, y además en un momento de crisis, ¿no? De la guerra, se permiten muchas cosas, ¿no? El temor pues a morir, ¿no? Del pueblo, de la gente, le da mucho poder al Estado para que los proteja. Y entonces, bueno, en fin, este pensamiento que puede estar en contra de este grupo gobernante, en este caso de los socialistas, que no quieren que haya pues otra persona que piense diferente, empiezan a controlar, en este caso, la URSS prevé que vaya a haber alguna futura consecuencia en Katyn, en Polonia. Y entonces hay esta masacre de 22,000 personas intelectuales, personas del pueblo polaco, que para evitar que pudieran en algún momento organizar algún movimiento en contra de la URSS, hacer marchas, como lo vamos a ver más adelante, para evitarse todo eso, para evitar que ellos pudieran reivindicar el nacionalismo polaco, pues en Katyn los masacran, ¿no? Sin ningún tipo de juicio, estaban desarmados, era gente del pueblo, no eran civiles. Y esto por eso hacía el hincapié de Stalin, porque Stalin pues era una persona que buscaba ante todo pues su expansionismo y no tenía ninguna empatía con la gente, ¿no? A nivel humano, bueno, su mismo pueblo, ¿no? Sufrió varias hambrunas, habría que ver también toda la secuencia del gobierno de Stalin, del periodo del stalinismo,
pero no tenía ninguna empatía con el género humano, ¿no? Masacró millones de personas en nombre de este sistema y en nombre, pues, del status quo del socialismo, ¿no? Esta fue una de las primeras. Bueno, ahí está. Y posteriormente decíamos que Hitler buscaba apoderarse de Noruega, de Dinamarca, precisamente por estos recursos que poco a poco se le iban acabando, ¿no? En esta primera instancia, Hitler tiene toda la confianza, va ganando, está con su guerra relámpago, ¿no? Y entonces empieza a bombardear, incluso empieza a bombardear Reino Unido, después de pasar por Francia, y viene pasando por Francia muy rápidamente. Veíamos, ahí está el rastro en Polonia, ¿no? En Polonia dejó la construcción de varios centros de pues, campos de concentración, centros de exterminio. Ya hablamos de todo el proyecto que pues se desembocaba, ¿no? Era lo que buscaba expulsar a todos los judíos, a toda la gente de color, bueno, a toda la gente, a los gitanos, a toda la gente que tuviera alguna, los viejos también, que tuvieran alguna enfermedad, una cuestión mental, todos los iban pues dejando atrás, ¿no? Para dejar sobresalir a la raza aria, ¿no? A la raza que iba a gobernar estos 1000 años del Reich. Y ahí está la foto famosa, llegamos más o menos por acá. Veíamos que Hitler, pues decíamos, ¿no? Agarró de sorpresa, tomó por sorpresa estos frentes franceses y se va expandiendo rápidamente. Ahí está esta foto icónica. Estamos en este 1940, ahí está el año, 1940, y ahí están mes por mes, ¿no? Ustedes ahí en su cuaderno pueden revisar cada vez, cada mes, ¿no? El proceso de este movimiento de la guerra. Eh, Decíamos que o sea, los aliados aquí importantes eran Alemania, Italia y Japón. Ellos, está el pacto tripartito o el pacto triple en septiembre del 40, en el que se estaban dividiendo. Acuérdense que el territorio también de Asia en ese momento estaba tomado, digámoslo así, por muchas colonias francesas, ¿no? Ya vimos que también el colonialismo francés, el colonialismo británico, el colonialismo alemán, llegaron tarde a la repartición, estos últimos, y ya se habían repartido varias veces estas potencias, estas mismas potencias occidentales. Bueno, Japón es occidental, pero todas las demás, se habían repartido a lo largo de la historia. El continente africano y las regiones asiáticas, el resto del mundo, ¿no? Hasta cuando descubrieron América, cuando se toparon con el continente americano, igualmente se lo repartieron, y entonces estaban, digamos, tomadas por la influencia de Francia, sobre todo Francia, que es quien se apoderó de gran parte de las islas de Asia. Reino Unido, acuérdense que colonizó India, y bueno, una gran cantidad de países, bueno, actualmente países en África. Y entonces Japón quiere, una vez que Francia está tomada, ¿no? Hasta Europa, pues ahí está Francia, está Hitler en Francia. Por este lado, en Asia, ahorita vamos a ver aquí el mapa, aquí está el mapa de Asia, la influencia, aquí más adelante, la influencia que tuvo, ahí está, ¿no? Que tuvo precisamente Japón en este territorio que buscaba, pues, quitar a Francia y ponerse él, ¿no? Y ponerse rápido, porque acuérdense que también este territorio, Estados Unidos, bueno, Estados Unidos le queda, digamos, un poco lejos, pero era también parte de una influencia que Estados Unidos estaba buscando tener. Estados Unidos ya tenía posesión de Hawái, era pues, territorio de ellos, y pues con todas las miras al expansionismo igualmente, ¿no? Es una guerra de influencias. Ahorita vamos a ver esto más adelante. Entonces, en este momento, Japón, por su lado, se expande, ya decíamos, por el territorio de Indochina, por el territorio de Laos, de Vietnam. Incluso va a querer conquistar o dominar perdón, China. China estaba pasando por una revolución, ya había tenido la revolución, se estaba estructurando, estaba apenas consolidándose como nación, y Japón quería aprovechar esta debilidad para poderse imponer, ¿no? Y poder obtener varios territorios. Manchuria, que era parte del territorio que incluso por eso se va a pelear con la Sociedad de Naciones, ¿no? Que la Sociedad de Naciones buscaba organizar al mundo, que no se pelearan, y reglamentar, dividir de alguna manera las zonas de influencia. Y Japón dijo, no, pues yo quiero expandirme a Manchuria, y si no me lo permiten, me salgo de la Sociedad de Naciones, ¿no? Y se salió de la Sociedad de Naciones. Y ahí está este expansionismo, ¿no? La guerra, pues, es brutal. Vamos a ver en los diferentes
documentales, pues todas las operaciones violentas que hubo, ¿no? Todo el desarrollo de las armas, los bombardeos, o sea, nos estamos brincando evidentemente todo ese drama. Y aquí hay una operación que también preguntan mucho en las clases, preguntan mucho en los exámenes. Me ha tocado ver ahí que los alumnos están muy inquietos por la operación León Marino. La operación León Marino, ya cuando Hitler se está expandiendo cada vez más, León Marino va a ser el espacio. Hitler va a buscar expandirse a Reino Unido. Pero acuérdense que Reino Unido, ya dijimos que es una potencia a nivel naval. Es una isla, toda la vida para poderse conectar con el mundo. Ha tenido que desarrollar los mejores barcos y la mejor infraestructura naval, y entonces tiene armas navales y tiene una flota muy importante. Y esto debería de haberlo podido superar o tenido que haberlo superado los nazis para poder viajar, pasar el pequeño trecho de mar que lo separa del continente para poder invadirlo directamente, ¿no? Entonces lo que empieza a hacer es que va a empezar a bombardear Reino Unido, ¿no? Esto era también parte del plan, por eso era importante. Yo creo que esta Operación León Marino era importante porque este era el plan para distraer a todo el mundo, digamos, que está Alemania bombardeando constantemente a Reino Unido, pero Alemania ya está pensando en invadir territorio, como decíamos, de Bielorrusia para poder escalar en toda la zona de influencia que originalmente iba a ser de la URSS, y aprovechando, según Hitler también, aprovechando que Stalin no lo esperaba, iba a poderse apoderar también de todo el territorio de la URSS, ¿no? Con toda la implicación de las repúblicas socialistas soviéticas. O sea, ahí Hitler hubiera tenido el control, pues prácticamente de medio mundo, ¿no? Con esta toma de Rusia o de la URSS en esta época, ¿no? Ahí está este plan de Operación León Marino, obviamente, pues se supo hasta después. Ahí está la Luftwaffe bombardeando constantemente. Incluso en esta época también se puso mucho de moda. Bueno, digo de moda porque también después, pues obviamente la propaganda le convenía difundir el heroísmo de los occidentales, de los británicos. Y era una época en la que los bombardeos, como decía, ¿no? Alemania sabía que era difícil poder hacer que renunciara a Reino Unido estando tan lejos, y empezó este sistemático bombardeo para tratar de alienar también la moral y el pensamiento de los británicos, que se sintieran deprimidos, y que eso pues evidentemente tiene mucho que ver con el cómo llevan la guerra, ¿no? El ánimo que tienen. Y constantemente estaban bombardeando en las ciudades. Se puso mucho de moda también. Churchill también por eso es muy, muy famoso, porque en su época fue un orador que estuvo levantando la moral al pueblo británico constantemente, recordándole que tenían que luchar. Tiene muchas frases motivacionales para poder seguir con la lucha, para no rendirse. Y él decía, ¿no? No nos vamos a rendir. Y era parte también pues de la propaganda, ¿no? La BBC, que es esta agencia de noticias que transmitía pues todas las noticias en Reino Unido, constantemente estaban pues tratando de dar estos mensajes de ánimo al pueblo. La gente pues carecía, estaban bombardeando las fuentes, perdón, las rutas comerciales. Londres estaba pues prácticamente sin comunicación. La gente tenía que sembrar lo que pudiera sembrar en los camellones de las ciudades, en los pequeños parques, ¿no? Para poder sobrevivir. Fue una época muy, como decíamos, ¿no? Muy heroica de parte de toda esta gente que estuvo resistiendo estos bombardeos diarios de Hitler. Y estaba Hitler expandiéndose en este momento, estaba ganando Hitler, ¿no? Ahora, poco a poco, bueno, todavía no se va a involucrar Estados Unidos, ¿no? Aquí está sola Europa, que es un poco el reflejo de lo que podemos ver en la actualidad, ¿no? Dice en la actualidad, Donald Trump parece ser que está abandonando un poco a los europeos. Parece ser que la OTAN, pues ya en este momento, ahorita vamos a ver cómo, después de que existe la Segunda Guerra Mundial, existe la OTAN precisamente para disuadir a la URSS, que en este momento es el enemigo. En este momento, quiero decir, después de la Segunda Guerra Mundial. Y vemos que en el presente, en el 2025, estos elementos han cambiado, ¿no? El nuevo orden mundial ya no perfila, por lo menos para Trump, para Donald Trump,
no parece que considere a Rusia como el principal enemigo. Incluso está, como decíamos, de alguna manera pactando con él, está hablando, está teniendo comunicación con él, porque Estados Unidos, bueno, el gobierno de Donald Trump, ve a China como un competidor más importante o más peligroso a nivel económico, ¿no? En lo inmediato. Entonces, esto hace que cambie la estructura geopolítica, los intereses, los movimientos que se tienen para disuadir a uno o a otro actor, ¿no? Ya sea China o a URSS. Bueno, en este momento la URSS, en la actualidad a Rusia. Entonces, pues bueno, Estados Unidos está perfilando todo esto poco a poco. Europa pues va a quedar peor, en condiciones peores para poder enfrentar a los nazis y a Estados Unidos no le conviene un territorio nazi, ¿no? Un territorio que no esté de acuerdo con su propio sistema occidental. O sea, finalmente es un enemigo y pues lo que van a hacer posteriormente es erradicarlo, no sin buscar Estados Unidos eh, tomar ese vacío de poder, ¿no? Acuérdense que, bueno, siempre lo hemos dicho, siempre lo ha dicho Estados Unidos no tiene amigos, tiene intereses y se mueve con base en los intereses que que pueda ir viendo el vacío de poder, como decíamos, ¿no? Hitler se va a ir una vez que tomó el poder de Europa y, bueno, quién va a controlar a esos países o quién va a apoyar a esos países. Estados Unidos va a ser el protagonista de este siguiente eh, orden mundial, ¿no? Se lo está previendo desde ahora. Y entonces, pues ya participa, no directamente, pero ya participa tecnológicamente y está observando constantemente todo lo que va sucediendo en este tiempo, ¿no? Ya los aliados logran decodificar el código nazi. Esto también fue un hecho muy importante porque obviamente las comunicaciones en momentos de guerra se hacen pues de forma secreta, ¿no? El espionaje y toda la parte de los espías se empieza a desarrollar justo en esta época y entonces hay códigos secretos que cambian diariamente y que, bueno, es muy difícil de codificar, independientemente de que se puedan colgar de una línea o de una transmisión de radio, los códigos o las comunicaciones están en código y aunque las puedan capturar, pues no las entienden. Y esto, la decodificación de la máquina, es una maquinita, es esta que está aquí, la maquinita Enigma, que es como una maquinita pequeña de escribir, que permitía decodificar los códigos alemanes y saber específicamente a dónde iban a atacar y qué es el plan, cuál es el plan real que tenían, ¿no? Esto les va a permitir mucho a los occidentales, desde el lado de la planeación, poder engañar a Hitler, sobre todo en la época ya cuando va a intervenir Estados Unidos directamente, engañarlo, haciéndolo pensar, obviamente, ¿no? Que van a atacar en un lugar cuando se van a ir a otro. Entonces, aquí en este momento encuentran la decodificación de esta máquina, de la máquina Enigma, y lo van a mantener en secreto durante el tiempo hasta que Estados Unidos participe de forma directa, ¿no? Bueno, ahí está. Y luego también acuérdense, ya dijimos ahorita de las colonias en Asia que estaban pues apoderadas, bueno, que eran parte de los franceses. También los británicos tenían colonias en África. Y allá en África le queda más cerca, vean los mapas, ¿no? De África, de Italia, le queda mucho más cerca a su aliado italiano, que también ya dijimos, ¿no? Ya saben que también eran fascistas y que también estaban eran aliados de Hitler. Y entonces estaban estas African Corps en Libia y en toda la parte norte bueno, están expandiendo en toda la parte norte de África para poder tener el control igualmente de este territorio que Reino Unido se había apoderado previamente, ¿no? Aquí lo importante era el canal de Suez, bueno, sigue siendo. Todos los estrechos, todos los canales de comunicación, el de Hormuz, por ejemplo, el de Mandeb, todos los estrechos marítimos por donde pasa el comercio o el petróleo, son fundamentales, ¿no? En una guerra son parte también quien administre o quien controle los pasos de comercio, pues tiene una gran ventaja, una enorme ventaja con respecto a todos los demás. O sea, a todos sus demás actores, quiero decir, los actores internacionales se van a disputar estos puntos de control, ¿no? Ya vemos cómo Estados Unidos, cómo Donald Trump busca actualmente férreamente volver a tener el control del canal de Panamá,
para evitar que los chinos o que otro tipo de empresas puedan tener el control de estos lugares. Son fundamentales, ¿no? Él puede cerrar el estrecho e impedir que pasen cosas, tienen que darle toda la vuelta al continente, ¿no? Todo lo que tarda. Esto es una ventaja enorme. Entonces, todos estos pasos, igualmente, como decíamos, no en el centro de Europa, la guerra tan más brutal se peleó en el centro de Europa, en Polonia, donde tenían a todos los presos y a todos los judíos que buscaban erradicar, etcétera. Pero en todas las periferias, en todas las colonias, igualmente, pues estaban buscando tomar, ¿no? Los alemanes, tomar, los alemanes y los italianos en este caso, y los japoneses en Asia, pues tomar el control, ¿no? Quitárselo a Occidente, a los franceses y a los alemanes. Igualmente aquí va, ¿no? El ejército nazi llega a Yugoslavia, va en el mapa, llega a Grecia, todo ese territorio, ¿no? Hay muchos lugares en donde los nazis se van a ir expandiendo, van a ir cambiando los gobiernos, lo mismo que pasa en Francia, ¿no? ¿Se acuerdan que llegaron a Francia, sacaron al presidente y se establecieron un gobierno afín a los nazis? Y este gobierno afín a los nazis, bueno, pues era el gobierno con la pistola puesta en la cabeza por parte de los nazis que les obligaba a gobernar y a buscar a la gente y, bueno, actuar con las políticas nazis en el territorio en el que estaban ahí, ¿no? Muchos de estos gobiernos, como en el caso de Francia, es muy conocido el gobierno de Vichy, que es este gobierno en el que los nazis gobernaban por medio de algunos franceses políticos que llevaban la administración, etcétera. Estos políticos van a ser vistos como traicioneros, ¿no? Al final de la guerra, spoiler de la guerra, cuando retomen el control los europeos, todas estas personas van a ser consideradas como traidores a la patria, ¿no? Incluso gente, ahí me estoy adelantando un poco, pero mucha gente que tiene relaciones con alemanes, que son esposos o esposas de alemanes, o que tienen cualquier vínculo con los alemanes, igualmente los van a vincular con todo el horror de la guerra y van a recibir reprimendas muy brutales también, ¿no? Al final de la guerra. ¿No? Ahí están digamos, las perspectivas de la guerra, ¿no? En el momento de cada uno de los países, de cómo la vivió, ¿no? Como decíamos, no es lo mismo cómo se vive en Polonia cuando te atacan tanto los alemanes como la Unión Soviética y, y además tratan de extinguirte, ¿no? Porque ahí tienen los campos de concentración, ¿no? Entonces, muy difícil, muy duro para la perspectiva polaca con respecto a una perspectiva que vamos a tener desde América Latina de lo que sucedió en la guerra, ¿no? Y ahí está ahora sí el plan Barbarroja. Este también lo preguntan mucho en la escuela, el plan Barbarroja, que es este plan en el que Alemania finalmente va a traicionar a la URSS, va a traicionar a Stalin, violando el pacto Ribbentrop-Molotov, que ya dijimos que le permitía o que le había prometido a Stalin que no lo iba a invadir, que no se preocupara, que él podía entrar libremente igualmente a Polonia y quedarse con la mitad. Pero finalmente, como dijimos, Hitler va a buscar petróleo y va a buscar recursos que le hacían falta. El caucho también es importante en ese momento para los vehículos y, bueno, finalmente los recursos naturales que estaban en Bielorrusia, en los montes Urales. Entonces va a decidir expandirse hacia este lugar para poder tomar el control. Y va a pensar y va a saber que a Stalin no le va a dar gusto, ¿no? Él va a pensar, bueno, me voy a expandir, Stalin obviamente va a querer vengarse de mí, y lo que tengo que hacer, decía Hitler, lo que tengo que hacer es atacar por tres frentes para igualmente, como en Occidente, hacer una guerra rápida, una guerra relámpago que rápidamente pudiera tomar Moscú y tomar el control de todo el país, ¿no? Entonces dijo, bueno, no voy a atacar solamente el frente en donde necesito los recursos naturales, sino que voy a atacar por tres frentes. Ahí está, ¿no? Hacia Leningrado, que es hacia el norte, donde tenían el control, pues, de los recursos del Cáucaso, de los Urales, todo lo que sea el petróleo, ¿no? La parte norte. Y bueno, que estaba ya más cerca de Moscú. Ahí también igual en el mapa vemos como en el norte está mucho más cerca de esta capital. Y era una de los puntos, ¿no? Después, hacia Moscú se iba a dirigir, hacia el centro, para tomar el control de las rutas comerciales. Evidentemente, todas las rutas llegan a Moscú, o sea, Moscú es una ciudad que está perfectamente conectada con el resto de los lugares.
y al tomar el control de estas rutas comerciales, pues igualmente se iba a abastecer, ¿no? Piensen en términos de guerra. Lo que quiere hacer Hitler es, pues, mantener la guerra, ¿no? Tener el armamento necesario, tener los recursos para los soldados y imponerse, ¿no? Sobre todo en la URSS. Y por ese lado también quiere llegarle, por el lado de Ucrania. Acuérdense que Ucrania siempre ha sido el granero del mundo, ¿no? El granero del mundo porque ha producido siempre una gran cantidad de grano que se exporta prácticamente a toda Europa y es un gran exportador, ¿no? Y están ahí los recursos naturales, los recursos pues evidentemente se dan por la parte de la geografía el clima que están en el lugar. Y entonces también en Ucrania es punto importantísimo para los nazis para poder mantener estas fuentes de alimento que llevan al ejército a continuar con la guerra, ¿no? Y ataca a Rusia, ataca a la URSS en ese momento, avanza hacia Minsk, ¿no? Y avanza, igualmente empieza a avanzar las tropas del ejército, poco a poco se fue acercando, como decíamos, llegó a Bielorrusia, y cuando Stalin se da cuenta de que Hitler se aproxima y de que Hitler quiere invadirlo, pues evidentemente lo expone como un traidor, ahí está dando un discurso en julio, en donde dice que no va a permitir que ningún país eh, pase sobre la soberanía de la URSS, y entonces van a pelear, ¿no? Y ahí comienza esta guerra en contra de Hitler. Hitler, pues estaba, como decíamos, muy confiado en este momento, tenía prácticamente estaba apoderado de la parte de Europa y tenía el control, pues ya de la parte también sur de Europa, y le faltaba, pues, controlar a la URSS, ¿no? Por el otro lado, pues los japoneses estaban controlando Asia, y todo pintaba muy bien para Hitler. Pero como decíamos, ya Estados Unidos y Reino Unido, ya saben, ¿no? Que Reino Unido y Estados Unidos tienen este vínculo histórico, ya lo vimos en algún momento cuando platicamos, y si no, véanlo ahí en algún punto de su curso, en la historia de Estados Unidos, pues se acuerdan, ¿no? Que los británicos llegan, son los peregrinos que finalmente llegan a Estados Unidos y crean este nuevo país que es Estados Unidos. Entonces, la madre patria, pues son los británicos, ¿no? Hablan el mismo idioma, bueno, etcétera. Son parte de la identidad. Entonces, Estados Unidos ya está involucrado en este sentido en la guerra, porque Reino Unido pues pide ayuda y están viendo el expansionismo que puede Hitler desarrollar posteriormente a la guerra y que realmente puede ser un peligro para mantenerse a lo largo del tiempo, ¿no? Ya vimos que Hitler quería estar ahí 1000 años. Bueno, el 14 de agosto se va a firmar esta Carta del Atlántico, firmada por Roosevelt en Estados Unidos y Churchill, que fue quien pues, estuvo presente durante toda la guerra, en Reino Unido, en el que se van a buscar crear estos principios. Ya dijimos que se había constituido una sociedad de naciones previa, que se había buscado la cooperación internacional y que no había funcionado. Y en este momento se vuelven a reestructurar estos puntos importantes. También se acuerdan de los 14 puntos de Wilson. Por ahí están para que los revisen, los 14 puntos de Wilson que marcaban el nuevo orden mundial, un nuevo orden mundial capitalista, perdón, liberal o libre, ¿no? De libre mercado, democrático, y con todas estas características que tiene este modelo paradigmático occidental. Es lo que buscaba Estados Unidos imponer las reglas del juego a nivel internacional y ser Estados Unidos quien dirija todo este juego, ¿no? Él no necesariamente tiene que ser democrático. Acuérdense que de hecho cuando se firmó la parte de la ONU, bueno, vamos a ver más adelante, Estados Unidos no perteneció a la ONU de primera instancia, ¿no? Su propio parlamento no le permitió a someterse a todas estas reglas internacionales que están ahorita las vamos a ver, que tiene que ver con el respeto a la libertad democrática y etcétera, porque a pesar de que era la ideología que tenían, pues Estados Unidos tenía que estar de fuera de este plan para poderlo controlar. Entonces, bueno, ahorita vamos a ver cómo es que no firmó. Sin embargo, pues ya están organizando cómo se van a organizar después de la guerra, ¿no? Ya están planeando cómo van a revertir esta posición que tiene Hitler sometido a Europa para poder volver a tomar el control. Y en esta Carta del Atlántico, que va a ser previa precisamente para la constitución de las Naciones Unidas, ¿no? Ahí en la historia de la ONU, pues esta primera carta es el primer, digamos, borrador
de cómo es que quieren que funcione. Van a retomar, como decíamos, ¿no? Aquí están el idealismo de los 14 puntos de Wilson, el idealismo, como decíamos, ¿no? Cooperativo, ¿no? El deber ser. Ya sé que eres más fuerte, pero todos deberíamos de ser iguales y deberíamos de compartir eh, pues el poder, digámoslo así, ¿no? Idealmente, ¿no? Idealmente. De forma real no sucede así, de forma real se ha impuesto, bueno, por periodo de tiempo, sí, por periodos de tiempo sí ha habido idealismo a nivel geopolítico, pero finalmente en algún momento se impone la ley del más fuerte, el realismo político, y hay políticas que se establecen unilateralmente, ¿no? Hemos visto Estados Unidos invadir una gran cantidad de países y sin recibir realmente una sanción importante a nivel de justicia, a nivel respeto por el derecho a la soberanía de los países que invaden, ¿no? Punto y aparte, ahí está. Bueno, entonces aquí en la Carta del Atlántico tenemos varios puntos, no buscar el engrandecimiento del terreno. Estados Unidos está buscando establecer el status quo y dejarlo definido. Ya no se van a buscar expandirse o regresarse, quiere dejar las fronteras de Europa fijas para evitar conflictos posteriores. El respeto a los derechos soberanos de los países, la soberanía, lo que estamos diciendo, ¿no? La independencia, el acceso a los países a las materias primas y al comercio. Esto es muy importante porque Estados Unidos quiere abrir al mercado estos recursos naturales que hay en Europa, el carbón, el acero, el petróleo. Bueno, no tienen tanto petróleo, prácticamente no tienen, pero bueno, todos los demás recursos, lo que quiere Estados Unidos es dejarlos abiertos para que, ¿quién los va a administrar? El Estado, pero realmente las empresas internacionales o las empresas que tengan el dinero para invertir. Estados Unidos está asegurando la posibilidad de invertir, de intervenir a nivel económico, a nivel financiero también en los países, dejando abierta esta posibilidad económica para que todos participen, ¿no? Esto pareciera un puntito así entre tantos, pero es fundamental porque es el nivel económico. Acuérdense que en la actualidad para poder determinar, bueno, siempre, ¿no? Siempre ha sido así, pero ahora en la actualidad, en el presente, es mucho más visible, igual también por la tecnología, por los medios de comunicación, pero es mucho más visible cómo es que este grupo minoritario de personas que contienen o que digamos que tienen acceso a este gran capital, este enorme capital mundial, son quienes de alguna manera dictan muchas reglas del juego, ¿no? Ya veamos la autocracia por parte bueno, de muchos personajes del gobierno de Estados Unidos, de Donald Trump, como Elon Musk, las personas más ricas del mundo, ¿no? Cómo están tomando decisiones políticas. Y estas decisiones políticas no son necesariamente decisiones como originalmente en la política se busca mejorar condiciones de la mayoría, sino que en este caso, pues ya los súper ricos que tienen las super empresas lo que buscan es condiciones favorables para sus empresas en los países, que se reglamenten ciertas normas que a ellos les pueden parecer benéficas, como por ejemplo bajar los niveles de seguros de los trabajadores, eh, ya no se les da ciertas pensiones, ciertos seguros, ciertos beneficios, por ejemplo, límites de pagar impuestos, bueno, pueden modificar muchas cosas si es que están en el lugar correcto, ¿no? Entonces, ahorita en el momento presente, las cuestiones financieras de capital, son enormes cantidades de capital, pesan mucho en las decisiones políticas, ¿no? Y esto sin ser o sin buscar ahí teorías de la conspiración, finalmente sí hay un grupo de personas que tienen mucho dinero, que no son la mayoría, evidentemente, y que tienen mucha influencia en muchos gobiernos en la actualidad, en el presente, ¿no? Ya iremos estudiando, vamos a ir creciendo precisamente, vamos a ir viendo cómo se va conformando de lo político, de que en este momento los políticos son los que están determinando las acciones de la guerra. La estrategia de Hitler era tener un gran territorio, un control geopolítico, y en la actualidad, ya en el 2025, vemos cómo este control es más bien económico, y las élites que tienen esta gran cantidad de economía, pues como decíamos, ¿no? Tienen gran poder de influencia, porque además son los dueños de los medios de comunicación, son los dueños de las redes sociales, por ejemplo, ¿no? Entonces,
Los medios por los que nos comunicamos, bueno, ellos tienen total acceso, son de ellos, ¿no? Pueden modificar la perspectiva de la gente y esto es muy peligroso, ¿no? Pero bueno, aquí viene esta cláusula importante, también aquí en la Carta del Atlántico, el acceso a los países, a las materias primas y al comercio, ¿no? Al libre comercio. Bueno, el restablecimiento de la paz para eliminar la tiranía nazi, la perspectiva, bueno, evidentemente todos consideran a los nazis como enemigos, pero esta perspectiva del enemigo también va a ser muy importante para Estados Unidos. Estados Unidos, para mantener su status quo a nivel internacional, para mantener la justificación de que tiene que estar ahí en las bases militares de Europa, en las bases militares que va a poner después de la Segunda Guerra Mundial en todo el mundo, es porque hay un enemigo. Y esta perspectiva del enemigo va a ir mutando a lo largo del tiempo. En este momento son los nazis, después van a ser los rusos o los socialistas, después van a ser los narcotraficantes, después van a ser los terroristas y después van a ser otra vez los narcotraficantes, ¿no? Siempre hay un enemigo que luchar y Estados Unidos siempre se enaltece como la policía del mundo ya desde este momento, ¿no? Ahí está. Renunciar al uso de la fuerza, otra vez, ¿no? Esta perspectiva de el idealismo, ¿no? De tratar de llegar a un acuerdo con fines pacíficos, ¿no? Y, bueno, las nuevas fronteras, como decíamos, que quería que quedaran fijas, y el fomento al comercio y a la cooperación. Acuérdense también que después de la Segunda Guerra Mundial se van a constituir varias organizaciones internacionales a nivel precisamente económico que buscan reglamentar el uso de dinero, el comercio, y que a Estados Unidos pues lo van a colocar como la superpotencia, ¿no? Ahí desde aquí se está perfilando, ya se está firmando, se están poniendo de acuerdo. Acuérdense que la guerra, bueno, se mantiene en un plano, en una dimensión, diríamos, pero en otra dimensión paralela ya se están viendo los tratados de paz, las formas en las que van a terminar con la guerra. Incluso ya para esta época ya había habido algunos acercamientos a los nazis por parte de los occidentales para buscar mediar una tregua y buscar eliminar la guerra, ¿no? Siempre hay muchos frentes por los cuales se buscan resolver los conflictos y bueno, siempre hay un equipo de trabajo que está desarrollando las cuestiones de la guerra, está planeando la guerra futuro, todas las perspectivas, si pasa esto, si pasa el otro, qué recursos necesitamos, cuál es el siguiente paso, a dónde necesitamos invadir para recuperar recursos, etcétera. Y en este caso, los occidentales, pues ya desde antes de que incluso participen de forma directa, ya están planeando el final de la guerra, ¿no? Ahí está, como decíamos, Hitler vamos a ver precisamente, bueno, ya para la próxima vez, vamos a ver cómo es que Hitler empieza a perder este impulso. En este momento todavía está ganando el impulso de la guerra, o sea, de esta sorpresa que tiene, todavía no interviene Estados Unidos, y ya tiene un gran control, y con base en este gran control se va a empezar a confiar, ¿no? Es lo que le ha pasado a muchos imperios, ya lo vimos en algún momento, bueno, en algún momento vimos en el Imperio Romano, como precisamente los césares, poco a poco, después de haber tenido el control a lo largo de varias generaciones, el control del poder en Roma, empezaron a flaquear con respecto a su disciplina en muchos aspectos, se confiaron y el ejército ya no entrenaba, ya se creían que podían contra todos los bárbaros y una rebelión bárbara fue la que finalmente le ganó, ¿no? Al equipo, bueno, al Imperio Romano, a los romanos, y bueno, toda esta cuestión sucedió en ese momento del auge y del declive de los imperios, ¿no? En este caso a Hitler igualmente le va a suceder, va a empezar a tener esta gran ventaja y después él va a tomar, él sin tener, bueno, tenía cierta experiencia, él había participado, había sido soldado en la Primera Guerra Mundial, pero digamos que toma el control de las decisiones militares que no eran su fuerte y se empieza a desesperar. Vamos a ver cómo se va a empezar a desesperar. Y le va a pasar también algo que no aprendió de la historia, ¿no? Lo que le pasó a Napoleón Bonaparte. Se acordarán que Napoleón Bonaparte también cuando quiso invadir Rusia, el imperio ruso, llegó a las afueras porque el invierno ruso fue tan brutal que lo congeló todo, ¿no? Básicamente eso fue lo que pasó, congeló y pues todos los recursos a los soldados no iban preparados para el invierno
con temperaturas de menos 30 grados, menos 50 grados centígrados. Los soldados no sabían cómo repeler el frío, cómo llevarlo adecuadamente. Y esto fue un primer punto, y además el no saber cómo reaccionar ante los soldados rusos que sí estaban preparados. Ahí viene Hitler ahora, en este momento, viene Hitler, se está apoderando de las cercanías de Moscú, y vamos a ver que se detiene en el cerco a Leningrado, una ciudad muy importante, que va a ser una de las primeras que va a querer tomar, y va a decidir rodearla para sitiarla, evidentemente, cortar todos los canales de comunicación de provisiones que pueda tener la ciudad y ganarla de esta manera, ¿no? Vamos a quedarnos aquí para poder platicar de esta invasión a la URSS la próxima semana. Les agradezco mucho, jóvenes. Nos vemos la próxima semana. Nos veremos en el futuro. Gracias. Buenas noches. Adiós.